A continuación con Orlando Jorge Mera, quien es delegado del PRM ante la Junta Central Electoral. También Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, jefe de campaña de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. A ambos les agradecemos que nos acompañen a esta hora. Primero, para ponderar las palabras, este discurso del presidente de la República, Danilo Medina. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Arrancamos con Andrés Navarro, que es el que veo en pantalla. ¿Cómo estás? Buenas noches, Catherine. Un placer estar contigo aquí y compartir también con Orlando Jorge pues, estos minutos de análisis en torno al discurso del presidente. Bueno, saludo también a Orlando, espero verlo en pantalla. A continuación trataremos en la medida de lo posible saludo a Orlando para que pueda salir en pantalla. Esto lo hacemos prácticamente dirigiendo desde la cámara porque así nos lo permite el Zoom. Orlando Jorge Mera, adelante, buenas noches. Buenas noches, saludos, muchas gracias. Es un gusto para mí conversar con ambos. Voy a arrancar por Andrés Navarro, sus primeras perspectivas con relación a este mensaje. El presidente de la República habla de 4 grandes retos o 4 grandes desafíos. Ha dicho que el primero es, por supuesto, el asunto de la pandemia y que ahora la República Dominicana entra en una siguiente fase en la que ha pedido que sea los individuos, cada uno de los ciudadanos, que nos responsabilicemos por nuestras acciones. También ha hablado del tema electoral, pero que seas tú, Andrés, el que inicialmente pondere las palabras del presidente Medina. Bien, Catherine, lo que hemos visto aquí en el abordaje que ha hecho el presidente Danilo Medina es una visión de Estado integral en torno a la crisis que tiene no solamente el mundo, sino fundamentalmente en nuestro país. Él ha enfocado 4 dimensiones de esta crisis. El desafío sanitario, que es, podríamos decir, el punto de arranque de esta situación tan calamitosa que está viviendo en la República Dominicana. El desafío económico como resultado de las medidas de restricción que ha generado el manejo de la crisis sanitaria, el desafío social, precisamente por el impacto que tiene en las vidas de las personas, especialmente de las familias más vulnerables, más humildes del país, en tanto su cotidianidad, especialmente productiva, ha quedado mermada por estas restricciones. Y el desafío político, porque en el caso de la República Dominicana ha coincidido esta crisis sanitaria con el proceso electoral de la República Dominicana y realmente se constituye en un desafío para que podamos salir fortalecidos como democracia, como Estado social y democrático de derecho. Así es que lo que puedo resaltar en un primer comentario es esa visión holística, integral, con que el presidente Danilo Medina ha estado abordando esta situación especial en la República Dominicana. Orlando, tu perspectiva, tus primeras reacciones a estas palabras del presidente de la República, Danilo Medina. Arranquemos. Bueno, mira, yo pienso que el discurso del presidente Danilo Medina es primero un reconocimiento claro de que ha intentado hacer un uso político de estos estados de emergencia, de la prórroga del estado de emergencia, para sacar un provecho político al mismo, y eso queda evidenciado por innumerables hechos y actuaciones del gobierno dominicano. Y por otro lado, es un reconocimiento a que el gobierno ha perdido fuerza en el Congreso Nacional, lo cual es un claro indicio también de las dificultades que ha tenido que enfrentar en medio de esta campaña electoral. Y por otro lado, ha utilizado muchas veces la palabra responsabilidad, que es de vital importancia, pero al mismo tiempo es un reflejo también de que el gobierno ha carecido de un plan para haber podido enfrentar esta pandemia de otra mejor forma. Y finalmente, ha dicho el presidente Medina de su compromiso democrático con las elecciones del 5 de julio. Ha dicho que las elecciones deben ser justas, deben ser libres, pero le ha faltado una palabra importante, que han debido ser con equidad, que es lo que dispone la Constitución de la República, y hemos visto en este trayecto que ha habido de todos menos equidad. Andrés,
Quiero precisamente utilizar las palabras de Orlando, Jorge, para empezar esta dinámica y preguntarte si tú consideras que, tal y como considera o tal y como dice el PRM, se trata de un reconocimiento del manejo político de la pandemia o un reconocimiento de que el gobierno ha perdido fuerza en el Congreso. ¿Qué piensas? Bueno, lo que pasa es que este tipo de abordaje, de interpretación, dista mucho de lo que piensa el pueblo dominicano. En todos los estudios que se han hecho, ha habido un reconocimiento mayoritario del país, de todos los sectores del país, en el adecuado manejo que ha hecho el gobierno de esta crisis sanitaria y, como hemos visto, multidimensional. Pero no solamente el pueblo dominicano, sino también los organismos internacionales. Entonces, lamentablemente, toda opinión que venga de la oposición vendrá, digamos, viciada por las tensiones que generan el proceso electoral y no les deja ver, no les deja apreciar adecuadamente todo el esfuerzo que se ha hecho y los resultados positivos que hemos tenido por encima de la mayoría de los países de la región. Y esto pues es lamentable porque seguimos reiterando la misma cultura de que el hecho de ser oposición es negarse al reconocimiento de cualquier paso positivo que den las autoridades. Necesitamos en la cultura dominicana, en la cultura política, el sentido de nobleza, es decir, de reconocer cuando el opositor, en este caso, desde la oposición, el sector oficial, cumple con sus funciones y hace lo correcto. Eso le daría más peso a cualquier tipo de crítica que pueda surgir, que obviamente ni el gobierno ni el PLD son entidades perfectas, nosotros somos perfectibles, pero ante la ciudadanía, las críticas cuando son ciegas y cuando son absolutas, que llegan casi al nihilismo frente a las autoridades, pues entonces pierden el valor, lamentablemente. Orlando Jorge Mera, el presidente de la República, Danilo Medina, ha recomendado a quien sea que asuma el gobierno nacional a partir del 16 de agosto que mantenga los programas de asistencia social que ha elaborado su gobierno y ha dicho que en todo caso deberían extenderse hasta diciembre. Si el PRM gana la presidencia de la República, ¿cómo lo ves? Bueno, el Partido Revolucionario Moderno ha dicho claramente de que los programas de asistencia del gobierno no solamente hay que mantenerlos, sino también que en algunos casos se van a duplicar. Y lógicamente hay que hacer una labor de transparencia en ese sentido para que la ayuda del gobierno llegue a quienes realmente lo necesitan, sin banderías políticas. Y en ese sentido, pues, habrá el programa de social con la debida transparencia y que le llegue a todos los dominicanos que real y efectivamente lo necesitan. Lógicamente, hay que tener pendiente, el presupuesto de este año, del 2020, ya fue aprobado. Cualquier iniciativa posterior deberá ser hecha de cara al presupuesto del año 2021, en donde efectivamente se tocarán distintos temas. Es preciso destacar que la crisis actual ha sido agravada con la cuestión del coronavirus. Entonces, definitivamente, el nuevo gobierno, que es lo que le ha faltado al PLD, el nuevo gobierno será un gobierno de unidad nacional, en el que deberán participar los mejores hombres y mujeres del país. Y es lo que le ha faltado al PLD en este trayecto, haber incorporado en la toma de decisiones clave y determinante a personas de otras banderías políticas. Y lamentamos que el PLD se haya cerrado las puertas en este trayecto y haya entendido que solamente ellos pueden tener la verdad frente a los distintos problemas que tiene el país. Por ello, planteamos un gobierno de unidad nacional a partir de las elecciones del 5 de julio que esperamos gane el Partido Revolucionario Moderno.
Andrés Navarro, quiero consultarte con relación a la opinión de algunos que consideran, y el presidente de la República lo ha incluido en su discurso esta noche, que las cifras que muestra el Ministerio de Salud Pública prácticamente de manera interdiaria, me refiero a la locución del ministro de Salud Pública, han sido utilizadas de una manera política. El presidente ha sido claro en decir que el 80% de las pruebas se hacen en laboratorios privados, pero una cosa es que las pruebas se hagan en laboratorios privados y otra cosa es que la información la da el gobierno. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, Catherine, la información que está arrojando la autoridad sanitaria de nuestro país y lo que ha explicado el presidente, que la fuente, la base de esa información no es solamente de las instituciones públicas, fundamentalmente es de instituciones privadas y que por tanto lo que ha estado haciendo es refiriéndose a la data real, cierta, que está arrojando el monitoreo de la pandemia. Y en este caso tenemos que resaltar que también es lamentable y de hecho es irresponsable aquel tipo de interpretación que da cuenta de que el gobierno con estas cifras lo que está tratando es de asustar a la población para que no asista, para que no concurra a las urnas el 5 de julio. Esto es ya el extremo de la manipulación electorera de los datos o de la interpretación de los datos y el manejo que está haciendo el gobierno. Mal haría el gobierno y las autoridades sanitarias de tratar de ocultar las informaciones y de cómo se ha comportado en la segunda fase el proceso de contagio en el marco de la gestión que se está haciendo. Lo que pide el pueblo dominicano es transparencia, los datos ciertos y por otra parte, el gobierno ha dado muestra de que ha abierto sus puertas, de que ha sido transparente en la gestión de esta crisis sanitaria. Pregúntenle a los empresarios, pregúntenle a los sectores religiosos, a los sectores sociales, a las academias. O sea, todos han podido participar. Claro está, si la oposición, por su actitud de negación de cualquier paso positivo del gobierno, lo que ha planteado es una serie de críticas que lo que hacen es no construir, sino destruir. Entonces es muy difícil poder establecer espacios de trabajo conjunto, pero vocación de dar participación a todos los sectores en el manejo de un asunto que no es del gobierno, es de la nación dominicana, la ha tenido por demás el gobierno dominicano. Así es que lo que ha expresado el presidente hoy en día, que como no va a pedir una prórroga del estado de excepción, entonces es indispensable que todos los ciudadanos asumamos una responsabilidad de nosotros poner autocontrol para que este espacio que vamos a tener sin una serie de restricciones en el marco de la aproximación de las elecciones no implique el aumento de los contagios. El presidente anunció también que muy pronto, en las próximas horas, estará la autoridad sanitaria estableciendo una serie de medidas de carácter sanitario para garantizar que esto no ocurra. Orlando, tu respuesta a este comentario de Andrés Navarro, entiendo que es pertinente. La perspectiva del PRM, que en distintas oportunidades ha comentado, se utiliza la pandemia desde la perspectiva política. ¿Cómo valoras que el presidente de la República haya decidido no extender o no solicitar de nuevo el periodo de emergencia, levantar el toque de queda, pero mantener sí, y en eso después quiero preguntárselo a Andrés Navarro, esta pregunta puedes anotarla, Andrés, y perdóname que prácticamente te tutee, entiendo que es lo más fácil. ¿Por qué sí sostener a el sector turístico como parte de la apertura? Esto para mucha gente no se entiende, sobre todo para aquellos pequeños comerciantes y la gente que tiene un pequeño restaurante que no puede abrir sus puertas el 1 de julio. ¿Cómo lo verán, Orlando? Mira, yo pienso lo siguiente. Lo primero es que este ha sido el gobierno que estableció los toques de queda, pero ha sido el propio Partido de la Liberación Dominicana que lo ha violentado, en la que hemos visto y tenemos pruebas suficientes de candidatos repartiendo alimentos, haciendo fumigaciones, inclusive violentando la ley que regula el gas licuado de petróleo, entregando gas licuado de petróleo en medio de multitudes, lo cual está sancionado por la ley, o sea, poniendo en peligro inclusive hasta la seguridad pública.
pero ha sido este gobierno que también hemos visto de denuncias importantes de licitaciones, de compras gubernamentales en el ámbito de la salud pública, que luego de las denuncias la propia autoridad sanitaria ha tenido que declararlas desiertas, esas denuncias como consecuencia, esas licitaciones como consecuencia de las denuncias que hemos hecho. Es decir, que si ha habido evidencias claras de violaciones al propio estado de emergencia, ha sido del Partido de Liberación Dominicana. Lo que justamente va a hacer mañana el ministro de Salud, que es la de, en virtud de las atribuciones administrativas, regular a través de resoluciones el cierre, sí, o apertura o establecer un tiempo limitado para restaurantes, bares, etcétera, es lo que ha debido haber hecho desde hace 2 meses atrás, porque justamente el toque de queda ha sido utilizado por el gobierno para sacar provecho político. Pero afortunadamente, ya a partir de mañana, ya será otro ámbito y otras condiciones en donde el ministro de Salud Pública deberá, por lo tanto, emitir la resolución administrativa, pero ya habrá la libre circulación de ciudadanos, que yo entiendo que no va a empeorar en el estado de cómo está el coronavirus en el país, porque el coronavirus, luego de haber sido una pandemia, ahora es una endemia, es decir, el virus está entre nosotros y lo que hay es que conducirse con la debida protección personal. Me parece que lo que vamos a ver a partir de mañana es lo que debimos haber tenido hace unos meses atrás. Y por lo tanto entiendo que ya a partir de mañana tendremos mayor libertad para podernos desenvolver en nuestras actividades. Voy a volverle a preguntar porque quiero que eso quede claro. Orlando, ¿usted cree que se han debido levantar las medidas restrictivas de la movilidad hace 2 meses? ¿En lo particular? Sí. Sí, es que nosotros entendemos que hace un mes atrás, cuando fue discutida la última estado de prórroga, más bien hace unos 17 días atrás, ya estábamos en condiciones de poder convivir con el coronavirus, porque ya había dejado de ser una pandemia y era una endemia, según la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, podíamos estar en las mismas condiciones en que estamos sin el toque de queda, que es lo que el Partido de Liberación Dominicana le ha sacado provecho o ha intentado sacar provecho político, pero que al final del día este pueblo dominicano es muy inteligente y sabe efectivamente que el uso político que se le ha dado, y por lo tanto el 5 de julio votará por el cambio político. Andrés Navarro, su perspectiva al respecto. Realmente, Catherine, me sorprende escuchar esto. O sea, escuchar y esta posición pienso que es coherente con lo que ha estado haciendo el PRM. Negarse rotundamente al establecimiento del estado de excepción y del toque de queda. Y lo ha mostrado claramente en el Congreso, opuesto totalmente a lo que ha estado pidiendo el país y la población dominicana. Y por eso es que se valora tanto el manejo que ha dado el gobierno en todo este proceso, desde incluso en el proceso de desescalada. Así es que es una expresión de que el interés electoral nubla la visión sobre la situación sanitaria del país y el manejo que hay que hacerlo. Esas restricciones fueron correctas. Eso es lo que nos permite hoy exhibir control sobre este proceso de pandemia que hemos visto en otros países donde por alguna razón se relajó, como tuvieron que volver a cerrar las puertas. El gobierno dominicano ha sido estrictamente responsable en el manejo de esto y por suerte, aunque con la ausencia del apoyo de fuerzas opositoras, el Congreso ha permitido que el gobierno vaya ejecutando estas fases. Y por otro lado, en el caso del reto económico, que el presidente ha mencionado que para el 1 de julio ya
se tiene coordinado con todos los sectores del ámbito del turismo la apertura gradual de este servicio clave para la economía dominicana. Recordemos que el turismo, catering, es uno de los principales motores de la economía dominicana porque genera todo un círculo virtuoso dentro de los productores, los que ofertan servicios en nuestro país. Entonces, esa es la razón por la cual es uno de los sectores que ya se ha coordinado comenzar su apertura. Esos, sin menoscabo, de sectores que nunca cerraron, como el ámbito agrícola y el ámbito industrial, que tuvieron restricciones. Y a lo que te referías, Catherine, de los pequeños productores, la microempresa, etcétera, recuerda que para eso se establecieron medidas compensatorias para que no se generara un desempleo de manera descontrolada y preservar, por un lado, el capital de estas pequeñas empresas, pero también el empleo y las condiciones de vida de esa población. Para eso se diseñaron los programas fase 1 y fase 2, que como bien ha visto el presidente ha dicho, todavía no es posible cerrar estos programas, porque tienen un impacto también en la economía, no solamente en el reto social. Y él ha dispuesto con responsabilidad de Estado, a partir de la aprobación que se ha hecho del presupuesto complementario, que las nuevas autoridades que asuman el 16 de agosto tengan los fondos suficientes de, si es su voluntad continuar con estos programas sociales, lo puedan hacer, tengan liquidez para esos fines. De manera que sigue dando testimonio con las explicaciones que ha dado hoy de la gran responsabilidad como estadista que él ha tenido en el manejo de toda esta situación. Andrés y Orlando posteriormente. A ambos voy a hacerles la pregunta a continuación. Voy a arrancar con Andrés porque entiendo que es el gobierno el que debe responder a esto de manera prioritaria. El presidente de la República dice que el 60% de las camas disponibles para COVID-19 en el país están copadas y que en el caso del Distrito Nacional alcanza ya el 70%. Son cifras que preocupan y yo quiero preguntar por qué esperar a que siga creciendo ese número en el caso del gobierno para ampliar de una vez. ¿Por qué no se está mostrando un plan de cómo se va a ampliar ese sistema en lo que queda? Porque sí, tenemos elecciones, es cierto, pero también es cierto que la gente sigue contagiándose con COVID-19. ¿Cuál es el plan? Sí, no, Catherine, las autoridades sanitarias tienen un plan y no solamente las autoridades sanitarias. Recuerda que hay una comisión de alto nivel para el manejo de la crisis de la pandemia que tiene un plan integral. Ya se ha explicado por algunos de sus voceros que la disponibilidad de cama que hay ahora abierta tiene un extra que ellos ya tienen dispuesto por si es necesario abrirlo. Lo que pasa es que no van a abrir el total, el universo de camas disponibles preparadas para el manejo de pacientes críticos con COVID-19 mientras no haya llegado a un umbral que ya lleve ese backup que tienen, de alguna manera, ese extra que tienen, ponerlo ya en operación. Fíjate, Catherine, todas las decisiones que ha tomado el presidente Danilo Medina no es simple y llanamente por cosas que se le ocurren. Es por esa comisión de alto nivel donde si para satisfacción de la oposición hay que volverle a repetir, esa comisión de alto nivel es multidisciplinaria y no tiene presencia de sujetos políticos, partidarios. Son profesionales que han estado aquí centrados preparando esos planes. Porque ¿cómo puede explicarse que tanto los organismos internacionales como la población dominicana se siente segura y satisfecha de todas las decisiones que ha tomado el Estado, si no es porque tiene un plan coherente que lo ha estado llevando progresivamente? Y espérate a mañana que las autoridades de salud estarán dando todavía más detalles de no solamente de nuevos protocolos, sino también del proceso que se va a ir implementando en el marco de este plan, podemos decir, estratégico del manejo de la pandemia. Orlando. Bueno, mira, lo primero es lo siguiente. Lo que mejor hizo el presidente Danilo Medina hoy fue anunciar que no va a haber prórroga ni va a someter de nuevo a este país a un estado de emergencia. Lo segundo es que pierda cuidado
el presidente de la República y el Partido de la Liberación Dominicana, que el nuevo gobierno del cambio político que se iniciará el 16 de agosto lo hará con transparencia, con buen uso de la política fiscal y va a llevar la ayuda a los más pobres de República Dominicana y a todos los ciudadanos que así lo requieren. En tercer lugar, este tema de las camas y del inventario de camas que esté disponibles es un reflejo de cómo es que este gobierno actúa, porque en vez de planificar, lo que hacen es que actúan sobre la base de los hechos. Y la verdad es que los países que han tenido prácticas exitosas para enfrentar el coronavirus lo han hecho con planificación, lo han hecho con unidad y lo han hecho con la debida participación de todos los sectores de la vida nacional, que es lo que le ha faltado al presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana. Andrés, con relación a lo que ha dicho el presidente de la República, Danilo Medina, me parece importante que ha solicitado de manera expresa a todos y cada uno de los candidatos, de los equipos de campaña, evitar escenarios que funcionen o que permitan que el coronavirus siga extendiéndose por la República Dominicana. Yo he visto, y esto tengo que decirlo, en prácticamente todas las organizaciones partidarias, caravanas, mítines, en donde se relajan demasiado las medidas para evitar el contagio. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué van a hacer ustedes? La oposición dice que ustedes están haciendo campaña después del toque de queda, ya no habrá toque de queda. ¿Qué es lo que pasará allí? Bueno, Catherine, realmente hay que reconocer que todos los partidos, especialmente los partidos de mayor dimensión, estamos sometidos a un estrés extraordinario, porque estamos estableciendo programaciones que deben ser respetuosas de los protocolos en materia de las actividades electorales, en una cultura política electoral que está acostumbrada al carnaval. Y eso ha implicado, primero, disciplinar, en el caso del PLD, disciplinar a nuestra propia estructura y después permear a la masa de simpatizantes y seguidores que muchas veces se ven restringidos porque no les convocamos a las actividades. Y es lo que han podido ver es un gran esfuerzo que ciertamente determinadas personas, algunos dirigentes locales, por la emoción, pueden llevar a violar algunos de los parámetros, pero sin dudar en nada, el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar la protección, el respeto a los protocolos, es enorme. A ese nivel hemos llegado que todas nuestras actividades ahora de congregación son actividades relativamente pequeñas, algunas entre 50 a 100 personas en lugares que podamos garantizar el distanciamiento físico, todos con las medidas de seguridad directa de las personas, de los participantes. En el caso del PLD no estamos haciendo caravana, no estamos haciendo marcha ni mítines. Caravana sí, porque la caravana, como es en vehículo, te garantiza a ti el distanciamiento físico, pero todo con un nivel de restricción que cuando se evalúe bien se verá el esfuerzo. Y en esto tengo que reconocer que no solamente el PLD ha estado haciendo ese esfuerzo, reconocemos que también los otros partidos, cada partido está haciendo su esfuerzo, sabiendo que hay un margen de error que en determinados liderazgos locales puede expresarse. Andrés, y por otro lado, déjame decirte, Catherine, lo que he escuchado al amigo Orlando describir como el nuevo gobierno que va a asumir el 16 de agosto, él lo que estuvo describiendo es el gobierno de Gonzalo y Margarita, porque estuvo hablando de transparencia, estuvo hablando de trabajar con la gente, estuvo hablando de atender a las necesidades de la población. Claro está, se le quedaron otras cosas que Gonzalo y Margarita van a tener, como es la capacidad de poder recuperar a partir de la crisis económica que vive el país por la pandemia, el dinamismo económico, que lo han detallado
minuciosamente para que el pueblo dominicano entienda, más allá de discursos complejos, con discursos llanos, cómo Gonzalo va a recuperar el empleo, va a dinamizar la industria, toda la construcción en el país y cómo eso va a repercutir no solamente para enfrentar el reto social, sino también para enfrentar el reto económico. Orlando Jorge Mera. Mira, escuchando a Andrés Navarro, digo lo siguiente. Lo primero es que el PRM tiene un protocolo sanitario, al igual que lo tienen Salud Pública y otros partidos. Es decir, nuestras actividades se hacen respetando el distanciamiento social y el debido protocolo sanitario. Lógicamente, a partir de mañana, ya con la reapertura sin toque de queda, habrán actividades políticas, porque lo que nos queda ya es prácticamente unos 6 o 7 días de actividades, porque las actividades cierran el día 2 de julio. Entonces, habrán actividades políticas, pero lo que no habrán son las grandes manifestaciones o los mítines como era antes del coronavirus. Pero efectivamente habrán actividades políticas respetando el protocolo sanitario, incluyendo caravanas. Entonces, definitivamente que a partir de mañana vamos a ver una especie de reactivación de ese tipo de actividades proselitistas, pero respetando el protocolo sanitario. Por otra parte, lo que no habrá en el gobierno de Luis Abinader es corrupción. Lo que no habrá en el gobierno de Luis Abinader es impunidad. Y eso debe quedar bastante claro, porque un gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno tendrá una Procuraduría General de la República independiente. Y en segundo lugar, habrá la aplicación de la ley en todo el sentido y todo el rigor de la palabra. Y por supuesto que tendremos más empleos y tendremos una capacidad de reactivación de la economía con un plan para combatir lo que ha sido esta crisis sanitaria, en la que los verdaderos héroes de este proceso, los médicos, los laboratoristas, las enfermeras, los bioanalistas y todo el personal de emergencia deberán tener el salario que real efectivamente le debe corresponder. Bueno, a ambos quiero agradecerles enormemente que nos hayan acompañado en este espacio. Me ha parecido una dinámica extraordinaria. Ojalá la podamos repetir más adelante y en estos días. Ustedes están cansadísimos, tienen muchísimo trabajo y yo no quiero quitarles mucho más tiempo. Vamos nosotros a continuar con el panorama informativo. El presidente de la República ha dado varias noticias, entre ellas, repito, extensión de los programas FASE, Quédate en Casa para ti, también no solicitud, o más bien desistimiento de solicitud de extensión de periodo de emergencia. Hablaremos de todo eso y más acá en Enfoque Final. Caballeros, muchísimas gracias. Espero verlos muy pronto. Muchas gracias. Un placer, un placer. El placer es mío.